En este momento hay una iniciativa del Ejecutivo que se encuentra en el debate también en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La posibilidad de encargar la presidencia, atención, precisamente al titular de la mesa directiva, José Williams, en caso de que la presidenta Dina Boluarte cumpla con una actividad oficial que puede estar muy próxima. El 1 de enero, por ejemplo, asume el mando Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y se habla de que Dina Boluarte, presidenta de la República, está planteando asistir a esta ceremonia oficial. Vamos a analizar este punto que es muy delicado e importante con el doctor Oscar Urbiola, abogado constitucionalista. Bienvenido a RPP, doctor Urbiola. Muy buenas noches, don Jorge. Un gusto estar en su programa nuevamente y por lo cual le agradezco. Muchísimas gracias. Se acaba de suspender precisamente la sesión de la Comisión de Constitución. ¿Le parece una decisión adecuada? Me parece que sí. Antes quisiera destacar que la, iniciativa del Ejecutivo de enviar este proyecto quizás encierra el propósito que tiene la Presidenta de la República de, con un gesto diplomático, asistir a la toma de mando del presidente electo de Brasil, Lula da Silva, en atención al reconocimiento casi inmediato de su mandato. Creo que esto se debe destacar, pero lamentablemente esta iniciativa pues, no puede ser viable por el hecho que colisiona con nuestro ordenamiento constitucional. ¿En qué sentido? ¿Se necesitaría, por ejemplo, una reforma constitucional? ¿Ese sería el camino? Sí. Como sabemos, el artículo 115 de la Constitución establece dos situaciones. En el primer párrafo trata del impedimento temporal o definitivo del presidente de la República, en cuyo caso establece un orden de sucesión por el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y en el supuesto de impedimento de ambos, el presidente del Congreso de la República, con la obligación, en este último caso, de convocar inmediatamente a elecciones. Correcto. ¿No? Pero en este caso no tenemos ya vicepresidente. Ya no hay vicepresidente, solamente es la señora Boluarte que está ejerciendo ya la presidencia. Y en el segundo párrafo trata de una situación distinta, que es el caso de la ausencia del presidente cuando sale del territorio nacional, ¿no? Para cumplir las funciones que la propia Constitución le encomienda. El artículo 118, inciso segundo, le da la facultad de representar al Perú en las relaciones internacionales. Correcto. Por lo tanto, desde ese punto de vista está encuadrada esta iniciativa, pero lamentablemente hacer esta modificación para facultar al presidente del Congreso tiene este impedimento de que tendría que modificarse el artículo 115 para permitir que en el caso de ausencia, donde solamente se menciona al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente, más no al presidente del Congreso, ahí tendríamos pues una interpretación extensiva que no sería permitida, ¿no? Si ya hablamos de una modificación de la Constitución, entonces estaríamos hablando de una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Lo que se pretende ahora es reformar el reglamento para agregar un inciso al artículo 32, que es el que norma las facultades que tiene el presidente del Congreso de la República. Y como sabemos, el reglamento del Congreso de la República es una ley orgánica, tiene esa categoría, pero está por debajo de la Constitución. ¿Cuál es el camino para una reforma constitucional? La reforma constitucional se hace a través del artículo 206, es decir, una iniciativa de reforma constitucional tiene que debatirse y votarse en el Congreso en una primera votación con la mayoría calificada de los 2/3 del número legal 87 de votos. 87 votos y sucesivamente en otra legislatura ordinaria también votación calificada 87 o la votación con mayoría no calificada, sino mayoría absoluta, que puede ser la mitad más uno, 66 pero votos. Sometiendo esta iniciativa a un referéndum. El camino que se va a seguir para el tema de las elecciones, que se está planteando ya en el Congreso de la República. Esas son las dos modalidades. Un camino similar. Que contempla el artículo 206. Claro, si se sigue ese camino, entonces ya no alcanzaría para el tiempo, para que Dina Boluarte pueda viajar a la toma de mando, ¿no? Del presidente Lula. Y va a ser necesario que en estas reformas constitucionales que se anuncian, se contemple esta situación, porque podría darse el caso que en alguna otra situación similar a la que se presenta hoy,
no tengamos ni primero ni segundo vicepresidente. Y entonces habría que ver, por ejemplo, Chile, para tomar el derecho comparado, Chile no elige un vicepresidente, no tiene vicepresidentes, no se eligen vicepresidentes en Chile. Y cuando habla de situaciones como esta, cuando el presidente sale del territorio nacional, quien asume la presidencia con la denominación de vicepresidente es el ministro del Interior. Y uno podrá decir, bueno, el ministro del Interior no ha sido elegido por voto popular. Claro. Es una designación política. Pero la Constitución chilena lo contempla así. ¿Qué alternativas entonces se podrían encontrar si es que la presidenta Dina Boluarte decide viajar a Brasil para la asunción de Lula da Silva? ¿Qué alternativa podría existir? No lo puede hacer porque, o si lo hace, el despacho presidencial quedaría prácticamente sin una persona que lo ejerza. Y nadie podría asumir. Nadie podría. ¿Se hablaba de que de repente la canciller es una alternativa o no? No, bueno, ya ha habido en alguna oportunidad históricamente cuando se ha encomendado al primer ministro o a un ministro, pero es una situación muy, muy especial, un poco forzada, que incluso en mi concepto requeriría una reforma de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, incluso una reforma constitucional, porque como le digo, el artículo 115 en el párrafo segundo habla solamente del primer vicepresidente y segundo vicepresidente y no habla más de otra persona. Podría haber dicho, o en su defecto, el presidente del Consejo de Ministros, que además sería lo apropiado. ¿Por qué razón, señor Rodríguez? Por el hecho de que quien asume el despacho no está ejerciendo la presidencia de la República. Ese punto es importante, doctor Urbiola. ¿Qué tipo de funciones cumple quien asume el despacho en esas circunstancias? Es prácticamente muy limitado. El despacho es prácticamente estar presente ahí, quizás firmar algunas resoluciones, y esto, porque creo que esas decisiones las toma el presidente, es más algo protocolar, que existe una persona que cuide el sillón presidencial, vamos a decir, pero no ejerce la presidencia. La prueba es de que quien ejerce la presidencia y se ausenta para ejercer la representación del país en otro país es la persona elegida y que sigue siendo presidente. En el supuesto de que se le autorice al presidente del Congreso, bajo esta ley que es, y hemos dicho, sería inconstitucional, él no sería, que se llama presidente en ese tiempo, sería simplemente encargado del despacho. Encargado del despacho presidencial. Y yo creo que eso incluso, desde el punto de vista de imagen, el presidente del Congreso pues no solamente debe ser encargado del despacho, es el presidente de un poder del Estado. Y además podría traer un impacto político negativo considerando la altísima desaprobación que tiene en este momento el Parlamento, 82% según la última encuesta de Ipsos. En estos casos yo creo que la diplomacia, en este caso la Cancillería de la República, con la experiencia y la tradición diplomática que tiene nuestra representación diplomática en el Perú, la Cancillería peruana, ha encontrado en muchas oportunidades figuras que pueden permitir salir de esta situación. Por ejemplo, nombrar a un representante extraordinario para que en representación del Estado peruano y del presidente de la República asista a la toma de mando del señor Lula da Silva. No iría la presidenta Boluarte, sino un representante o una representante. Además, el canciller reforzado con una representación especial que simbolizaría, o podríamos decir, significaría en las relaciones diplomáticas, en este caso con Brasil, la importancia que el Perú le está dando a la toma de mando del señor Lula da Silva en respuesta a un gesto que también ha sido generoso de reconocer casi de manera inmediata ¿no? La sucesión constitucional que se produjo en el Perú y que nos ha puesto como presidenta a la señora Dina Boluarte. Ahora, hemos escuchado diversas reacciones de parlamentarios, por ejemplo, de Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Él ha dicho que estaría de acuerdo, ¿no?, en darle o en encargarle el despacho presidencial al titular de la mesa directiva del Congreso. ¿Qué pasa si esta situación se cumple? ¿Estaríamos hablando de un acto inconstitucional? Sí, yo creo que no por cumplir este deseo, que como le digo, desde el punto de vista, digamos, del ánimo
que tendría el Perú respecto a sus relaciones con Brasil justificaría que se cumpla haciendo o cometiendo una violación constitucional. Me parece que no sería... Traería consecuencias, ¿no?, jurídicas. Por supuesto. Y constitucionales, por supuesto. Yo creo que tanto la sucesión constitucional como lo que estamos viendo últimamente está desenvolviéndose dentro del marco constitucional y creo que eso lo debemos mantener de manera escrupulosa. No es aconsejable que salgamos del orden constitucional ni estiremos, podríamos decir, estas situaciones, ¿no?, que más tarde pueden traer consecuencias y que descalificarían lamentablemente a quienes tomen estos acuerdos, ¿no? Ahora, doctor Urbiola, considerando el panorama que vive el país, el hecho de que estamos en una situación de crisis política que a través del tiempo se ha mantenido, lamentablemente, esperemos que esto no sea por siempre así, ¿no cree que se debería ya cambiar este aspecto de la Constitución? Sí. Anticipándonos a una situación similar, que puede ocurrir en el siguiente gobierno también, ¿ah? Por supuesto. Yo creo que el anuncio de las elecciones para abril del 2024 nos da tiempo para hacer una serie de modificaciones en la Constitución, y una de ellas obviamente sería esta, ¿no?, la sucesión presidencial por un lado, y por otro lado la situación que se presentaría en el caso de que no exista un primer y segundo vicepresidente. En el caso de Chile, vuelvo a repetir, es bueno a veces tomar el derecho comparado. Cuando se producen estas situaciones, se hace cargo la presidencia, ¿no?, el presidente del Senado, y si no es hábil, el de la Cámara de Diputados, y en defecto de estos, el presidente del Poder Judicial. O sea, hay una sucesión clara, clarísima, ¿no? Entonces, eso le falta a nuestra Constitución en este caso. Yo creo que lamentablemente no se puede hacer a través de una reforma del reglamento del Congreso. Como se está planteando, ¿no? Como se está planteando. Y creo que ha sido muy buena la decisión del presidente de la Comisión, no de rechazar el proyecto, obviamente, sino de suspender su debate. Seguramente va a haber alguna conversación con el Ejecutivo. Ahora, tampoco hay que descalificar, digamos, la iniciativa que ha tenido la presidenta. Yo entiendo que lo ha hecho por este afán de privilegiar o de fortalecer las relaciones con Brasil, que dicho sea de paso, es una de las potencias sudamericanas. Y con un país con el que tenemos excelentes relaciones. Excelentes relaciones. Por supuesto. Gracias, doctor Urbiola, por su aporte, por estar con nosotros aquí en Todo Se Sabe. Yo le agradezco a usted por esta oportunidad y ojalá que mantengamos esta actitud de respetar el orden democrático y constitucional. Muchísimas gracias. El doctor Óscar Urbiola, abogado constitucionalista aquí en Todo Se Sabe. Volvemos con más en RPP Televisión.